Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de el tema, la transición y el rema. En primer lugar, nosotros tenemos en una oración el tema. ¿Qué es el tema? Bueno, en primer lugar, el tema va a aparecer a la izquierda del verbo, y en general va a ser información conocida. Por eso, cuando tenemos una información temática, decimos que es información conocida. ¿De qué depende entonces esta información conocida? Va a depender de el conocimiento previo del oyente que escucha esa oración, como también de su capacidad de deducción, la capacidad de deducir que ese espacio, esa posición que está en primer lugar antes del verbo, se llama primera posición cuando está antes del verbo, es información conocida. Se supone que la información conocida se retoma de un tema anterior. Por otro lado, tenemos el rema. El rema, a diferencia del tema, va a estar a la derecha del verbo. Cuando hablamos de información remática, hablamos de información nueva. Información nueva. El acento principal de la oración recae sobre el rema. Recae sobre el rema. Y por último tenemos la transición. La transición, si tenemos el tema a izquierda del verbo y el rema a la derecha del verbo, la transición, ¿dónde se va a dar? En el verbo. Entonces, la transición se da al nivel del verbo, ya que el verbo tiene tanto información conocida como información nueva. Bien, ¿qué vamos a ver acá? Lo siguiente. Pongamos un ejemplo. María pintó el cuadro. ¿Cuál va a ser el tema? María. Es mi información conocida. Está a la izquierda del verbo. Se supone que de ella parte un conocimiento previo. ¿Cuál va a ser el rema? Lo que está a la derecha del verbo. El cuadro va a ser el rema. ¿Dónde está la transición? Al nivel verbal, pintó. Pero como dijimos, el verbo tiene información conocida e información nueva. ¿Dónde está la información conocida en el verbo y dónde está la nueva? Bueno, de la siguiente manera. En la raíz verbal va a estar la información nueva. En la desinencia verbal va a estar la información conocida. ¿Por qué se da de esta manera? Porque en la desinencia yo estoy retomando al tema, que es María, y María es información conocida, porque es el tema. Por lo tanto, en la desinencia está la información conocida. ¿Dónde está lo nuevo? En la información de pintar. Pintar el cuadro, que se relaciona con el rema, que es la reinformación nueva. Vamos a ver una serie de ejemplos para entenderlo un poquito mejor y analizarlos. Bien, acá tenemos los siguientes ejemplos. Las llamas devoraron la capital. Vamos a ver, ¿cuál es entonces el verbo?
devoran. Las llamas devoran la capital. ¿Cuál va a ser nuestro tema? Nuestro tema va a ser las llamas. Muy bien. Es nuestra información conocida y es lo que está a la izquierda del verbo. A la derecha, ¿qué tenemos? La capital. ¿Qué es la capital? El rema. Entonces, al nivel del verbo, ¿qué se da? La transición. Bien, vamos a ver cómo vamos a dividir nuestro verbo para ver cuál es la información nueva y cuál es la información vieja. Veamos la raíz devora, de devorar. En la raíz, ¿qué tenemos? La información ¿qué? En la raíz está la información nueva y en la desinencia la información vieja, ya que retoma a las llamas, que es el tema y es la información conocida. Vamos con el próximo ejemplo. Juan hará una fiesta. Juan hará una fiesta. ¿Qué tenemos acá? Nuestro verbo. En nuestro verbo está la transición. A su vez, ¿qué tenemos? Por un lado, un tema, que es Juan, y por otro, el rema, que es una fiesta. Para reconocer el rema, si se nos hace complicado, ya que en estas oraciones es un poco más simple, tenemos que aplicar el test de la pregunta. El test de la pregunta funciona de esta manera. ¿Qué hará Juan? Una fiesta. Entonces, cuando yo aplico este test de la pregunta, ya puedo reconocer la información nueva, que es mi rema. Va a ser diferente en la oración siguiente. Vamos a ver por qué. La celebrará en mi casa. ¿Qué pasó acá? Bueno, tenemos un verbo en el cual se va a dar nuestra transición. Y este la, ahí es más fácil reconocer que es un tema. ¿Por qué? ¿De dónde viene este la? De la fiesta, ¿sí? ¿Qué pasó acá? El rema del anterior se me transformó en tema de la siguiente. ¿Por qué? Porque ya no es información nueva. Ya sé que este la se está refiriendo a la fiesta. ¿Qué va a cambiar? El rema. El rema va a ser ahora en mi casa. En este caso, en vez de preguntar ¿qué hará Juan?, vamos a preguntar dónde la celebrará. Por eso el test de la pregunta va a cambiar un poco. Pero es importante ver cómo es posible que en un texto, Juan hará una fiesta, la celebrará en mi casa, el rema se puede transformar en tema. Vamos con el último. La secretaria tomó nota. Este es sencillo. Tenemos el verbo al nivel del cual se da la transición. ¿Cuál va a ser el tema? La secretaria, perfecto. ¿Y cuál va a ser el rema? Nota, muy bien. Perfecto. ¿Cómo se da a nivel verbal la información vieja y la información nueva? Recordemos que en la raíz vamos a tener la información nueva, que es lo que se relaciona directamente con el rema, tomar nota, mientras que en la desinencia vamos a tener la información conocida, que se va a relacionar directamente porque se conjuga la desinencia verbal con el sujeto, que es el tema. Por lo tanto, la información conocida está en la desinencia, ya que retoma al tema. Bien, vamos a repasar entonces lo que acabamos de ver. Vimos que, a grandes rasgos, en una oración vamos a tener un tema, la transición y un rema. El tema, como hemos visto, está a la izquierda del verbo y es información conocida, mientras que el rema se pone a derecha del verbo y es información nueva. En el rema recae el acento principal de la oración, ya que es la información nueva, que es la que nos interesa. A nivel verbal se da la transición de la información nueva de la información vieja a la información nueva. Por eso en el verbo se dan las dos informaciones.
Recordemos que en la raíz está la información nueva que se relaciona con el rema y en la desinencia la conocida que se relaciona con el tema. Por supuesto, en oraciones más complejas esto se da de otra manera, muy compleja también, pero a grandes rasgos el tema, el rema y la transición funcionan de esta manera. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.